La palabra de Dios, que el Señor tenga misericordia y piedad, suplicaba a David. Amén. David suplicaba misericordia y piedad por la culpa del pecado, la maldad del hombre. Sobre todo David había cometido pecado. Y ese es el momento que también nosotros estamos aquí para pedir perdón, piedad por el pecado de nosotros y también por el mundo. Recuerden cómo sucedió el desastre en Venezuela. Es porque el hombre no pide perdón a Dios por los pecados. Salmo 51. Vamos a ver solamente 2 versículos, nada más. Dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Hasta el versículo 2. A esto se refiere el salmista, que nosotros debemos clamar al Señor que tenga piedad de mí, límpiame de mi pecado, limpia de mi maldad. La maldad del hombre está en el corazón. Por eso que el mundo está así, recibiendo como en Venezuela. Y por eso que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos orar por el prójimo. Y Dios no quiera acontezca por acá. Bendito Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que decir, Señor, bórrame de mi pecado, borra de mi maldad, porque el mundo está lleno de maldad, lleno de pecado, y por eso viene la ira del Señor. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a alistarnos a recibir la palabra a través de mi hermano pastor Néstor. Demos la bienvenida y estén atentos con espíritu y alma y corazón de la bendita palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Nos ponemos de pie un momentito, por favor. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. El libro de Juan, capítulo 10. Me da bien a mi hermanita. Del capítulo 10, vamos a leer desde el 10 hasta el 17. ¿Tenemos listo? Voy a leer el primer párrafo, el primer versículo, y el segundo le continúan ustedes así uno a uno. ¿Sí? Estamos todos en voz alta. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 10, del 10 al 17. Voy a empezar con el 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas del asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a cerrar los ojitos y vamos
a poner en manos de Dios ese tiempo de compartir la palabra, tiempo de oración. Amado Padre Celestial, al comenzar esta reunión, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Te pedimos, Señor, que nos des respuesta a nuestras inquietudes. Ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones. Guíanos, Señor, tú eres bueno y tu Santo Espíritu nos guía en cada paso que damos. Que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior. Señor, danos un corazón limpio para que podamos ver con claridad nuestros problemas. Bendice, Señor, este culto. Guíanos por el buen camino. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos, por los ancianos. Te pedimos, Señor, por los niños, por los jóvenes. Te pedimos por Venezuela y por el mundo entero, Señor. Sabemos que estamos en el comienzo de los últimos días, como tú lo dices en Mateo 24. Te pedimos esta mañana que abras nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Utiliza a este siervo inútil a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Todo eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tengan la bondad de saludarse. Algunos que no se han saludado. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? Mi hermanita, no más que tomamos asiento, por favor. Hermanitas, que Dios me lo bendiga. Tomamos asiento. Tomamos asiento. Muchas gracias, hermano. Tomamos asiento y la etiqueta de hoy día. La etiqueta de hoy día empezamos con... ¿No escuché bien? Exactamente. La etiqueta de hoy día va a ser un corazón dispuesto para Dios, para escuchar su palabra, su alimento. El segundo es... El segundo es... ¿Cuál es, Johnny, el segundo? Ok. ¿Hace los que tengan la Biblia? La espada. El que no tenga, por favor, que se compre Biblias Reina Valera 60. Hay desde $5. Cómprense para que puedan tenerlo en la espada, ¿sí? Luego tenemos papel y lápiz. Y ahí veo una silletita. ¿Qué dice ahí? Ya. Si usted está sentado así, ¿será que podrá recibir la palabra de Dios como es debido? Entonces, una buena posición, una buena postura, acomódese. Hay algunas personas que yo veía que algunas personas traían en su cartera su propia almohadita. Ponían así y se sentían bien. Pero para recibir la palabra de Dios tenemos que estar bien cómodos. Tú no puedes recibir la palabra de Dios acostado, caminando, comiendo.
viendo otra cosa, con el ojo aquí y el otro acá, es decir, no puede. No es una falta de respeto para el pastor, sino para Dios mismo, porque no le está prestando atención a Dios. Entonces nos concentramos aquí. Esta prédica va a ser corta mientras entendamos mejor. Mientras nos concentremos, puede ser más corta. Y les va a faltar tiempo, nos va a faltar tiempo, les prometo, nos va a faltar tiempo. Pero si estoy pensando, y ahora tarde, ¿qué haré con mi novia? ¿Qué haré con mi esposa? ¿A dónde me iré? Y me queda, ¿entenderá algo? Después dice, ¿qué también diría el pastor? Ni le entendí. Pero vamos a ver, el tema del día es el buen, vamos a repetir todos en voz alta. El tema de hoy es, muy bien, el buen pastor. Nosotros esta prédica la hemos escuchado cientos de veces. Pero es tan hermosa que cada vez siguen saliendo mayores cosas, mayores cosas, mayores cosas. ¿Y por qué viene a la mente eso? Porque ustedes recuerden que me fui a un retiro la semana anterior a Esmeraldas. No a disfrutar, porque apenas tenía una hora para salir a la playa y por la noche. Y yo aproveché, salí en la noche y ustedes no saben el paisaje hermoso que es, el atardecer. Ver unas nubes rojas ahí y el mar y la playa y oír un ruido. El mar gusta, pero también causa temor, causa respeto, porque oír en el silencio ¿sí? Es algo hermoso. Y uno piensa, dice, ¿cómo Dios pudo hacer eso? Tan precioso. ¿Se acuerda que nosotros leímos el libro de Eclesiastés el otro día, donde decía que las aguas siguen todos los días llenándose, 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 y no se cansa, a la finalmente nunca se llena. Nunca se llena el mar, siempre está en la misma medida. ¿Y cómo será eso? Y de las montañas baja el agua. Baja el agua, ¿sí o no? Y nunca se llena. Ya van no sé cuántos años, así miles de años. No se llena. Y es una máquina, eso es una máquina porque el agua se evapora, sube, se transforma en nube, esa nube se llena, ya cuando están toneladas ahí, se cambia de color para darle la señal. Y luego baja como lluvia. Y luego se evapora con el sol, otra vez sube y nuevamente baja. Sube y baja, sube y baja. Pero es que el mar sigue con el agua y el agua y el agua y nunca se llena. Pero es tan hermoso eso que Dios dice. Esta semana en cambio me fui a la sierra, vinieron unos jóvenes americanos que tuve que ir a guiarles. A guiarles, ellos fueron a Otavalo. Fuimos a Otavalo. ¿Quién es de Otavalo? Vea, una tierra maravillosa ahí al Parque de los Ponchos. Esos gringos fueron comprando maravillas de ahí. ¿Sí? Les llevé a los bizcochos de Cayambe y todo. Bien bonito, fuimos a las cascadas de Peguche. ¿Alguien conoce las cascadas de Peguche? Muy lindas y cuesta apenas $1, creo que cuesta unos 50 la entrada. ¿Sí? Son unas bonitas cascadas que algún rato deberíamos ir. ¿Sí? Fuimos para allá y en el campo, por ejemplo, ver la manada de borreguitos, de caballos, de un poco de animales que hay por ahí, sí, y usted se acerca a la manada de borreguitos y usted ve los borreguitos, tienen una carita bien, con una demostración de inocencia, ¿sí? Son como inocentes así, ¿sí? Y de eso trata precisamente el buen pastor, ¿sí? El buen pastor, así que viendo todas esas cosas es lo que me inspira a mí leer esa predicación. ¿Sí? ¿Alguien de aquí ha sido pastor alguna vez? Pastor no de iglesia, sino pastor de ovejas en el campo.
Sí, alguien, usted se ha pastoreado, ¿sí? Entonces, nos va también Manuelito. Sí. Pero cuando nosotros leemos el Salmo 23, versículo 1, que dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, si Jehová es mi pastor, ¿qué somos nosotros? Ovejas, obviamente, ¿no es cierto? Si Él es mi pastor, nosotros somos ovejas. Pero ¿por qué ovejas? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué no pueden ser gatitos? ¿Por qué no pueden ser perritos? ¿Por qué no pueden ser leoncitos? ¿Por qué no pueden ser ositos? ¿Por qué las ovejas? Sí. Entonces, para entender esa parte donde dice Jesús, el buen pastor, tenemos que entender las características de las ovejas. Tienen unas características muy especiales. ¿Sí? Vamos a leer eso un poquito así. Por ejemplo, la oveja dice es el único animal que no puede vivir sola o solo. La oveja es el único animal que nació para vivir en manada. El momento que usted le deje a una oveja sola o solo, se muere. Lo que no pasa con un gato. Un gato le puede dejar solito así y el gato sobrevive cualquier tiempo. Un perro. Hay perros abandonados, cualquier cantidad de perritos, y sobreviven. Pero una oveja no. Mire, la primera característica de una oveja es que no puede vivir sola. ¿A quién se parece? Y siempre necesita de un pastor. Siempre necesita de un pastor, ¿sí? Algunos, por ejemplo, ¿por qué pueden sobrevivir algunos animales? Por ejemplo, el gato. ¿Por qué puede sobrevivir el gato? Ustedes saben que ellos en la oscuridad pueden ver. Ni el ser humano puede ver eso. Ni un ser humano. Dios ni siquiera a los seres humanos nos dio esa capacidad de ver en la noche. Pero algunos animales sí, y los gatos, por ejemplo. También ellos pueden ver por la noche. Los perritos, por ejemplo, ellos tienen algo que es muy importante, que es el olfato. Una vez me acuerdo que había un perrito en la casa y que no le querían a ese perrito y le habían ido a dejar por Calderón, por allá, botándole supuestamente para que, abandonándole. Y de ahí se habían regresado a la casa donde mi mamá, al comité de población del Estado. Ellos que sean, el perro ya estaba allá. Les ganó. Ellos tienen una capacidad de olfato que no se olvidan, y así muchos animales tienen características. Estaba viendo el otro día de un animal, de un perro, no me acuerdo cómo se llama, es una raza, pero que tiene unas mandíbulas súper, es como esos fierros que cogen, no le suelta eso así. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos, don Juve? Sí, esos son, ¿no es cierto? Son unos perros que tienen unas mandíbulas poderosas. Eso coge así, ¡cac! Y usted no puede zafarle por nada del mundo, hija. Tienen una fortaleza de esas. Pero la oveja, ¿qué tiene? Le da un poquito de hierba y está todo el mundo. Sí. Además, tiene otra característica, la oveja. Y esa es muy importante. La característica de las ovejas tienen una visión muy corta. Tienen una visión muy corta. Ellos máximo pueden ver a una distancia de 2 a 3 metros. De aquí a donde está mi hermanito Cristian, hasta ahí alcanzan a ver.
Por eso, más allá de no alcanza, por eso es que cuando se separan, un momentito, empiezan a llorar, empiezan a quejarse porque piensan que están ya desamparadas. Por eso siempre les gusta andar juntas, porque tienen la visión muy cortita. ¿En qué se parece? Vamos a ver, ¿sí? Dice, además, la oveja tiene una visión corta, razón por la cual a pocos metros se siente sola y abandonada. Por esta razón, el pastor debe estar cerca siempre de sus ovejas. Su callado, o sea, ese palito que utilizan, ese palito que tiene así como bastoncito, eso utiliza ¿quién? El pastor, para que cuando le ve que quiere hacerse así, le coge y le jala rápido. Otra característica, el buen aquí, porque aquí hay una gran diferencia que tenemos ahí en la pregunta, verán, hay una diferencia en ser pastor y buen pastor. Dios dice, soy el buen pastor, aquí repite, 3 veces repite así, en él, ¿dónde estamos? Dice, en el 11 dice, yo soy el buen pastor, escuchen, dice yo soy el buen pastor, no dice solamente soy el pastor, sino el buen pastor, dice en el 11. También dice, ¿en cuál más hay? Y luego le vuelve a repetir, en el 11 mismo le vuelve a repetir, yo soy el buen pastor. Y otra vez dice, el buen pastor, y aquí le hace un aumento. Dice, ¿cuál es el que le aumenta? Su vida, ¿verdad? Por las ovejas. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre ser pastor y buen pastor es que el pastor lo que hace es solo cuidar. Nada más. Cuida. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Sí? ¿Y no lo hizo Dios eso a través de Jesús? Claro que lo hizo. Por eso dice que nosotros somos sus ovejas. Y Él es nuestro pastor. Y Él dio su vida por sus ovejas. ¿Por cuáles son sus ovejas? Nosotros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Hay otro problema que tiene la oveja en su comportamiento que es, y ese es un poco malo, diría yo. Un poco malo, ¿sí? Porque este es un comportamiento de las ovejitas. Como siempre les gusta andar juntitas, empiezan a seguirle al que va adelante. Si la ovejita de adelante salta, todas saltan. Si la ovejita que va adelante se va para la izquierda, todas le siguen. Si la ovejita se va para la derecha, todas van atrás. Si la ovejita se tira al abismo, ¿qué pasa? Por eso en la política, don Juvenal, que es experto en eso, el síndrome, ¿cuál es el síndrome de las ovejas? El síndrome, ¿a quiénes dicen borregos? ¿Por qué les dicen así? Porque les siguen. Ese es un síndrome por eso les pusieron borregos, porque les siguen. Sea para bien o sea para mal, pero le siguen. Eso es lo que pasa con las ovejitas, que empiezan a seguir. ¿En qué afecta al ser humano eso? En mucho, especialmente en la juventud. Yo me hago los pelos parados y todo el mundo sigue. ¿Por qué se hizo? Me pongo los pantalones, más antes los pantalones rotos eran signo de pobreza. Alguien dijo, no, está de moda, y todo el mundo empezó a seguirle. Se pintan el pelo de rojo, al un lado, al otro de amarillo, y el otro, la bandera del Ecuador se hacen en la cabeza. Y todos empiezan a seguirle.
Es un síndrome de borrego, de oveja, que empiezan a seguir lo que hace el uno, empiezan a seguir así. Y eso pasa en las costumbres, también en las costumbres, en los hábitos, en muchas cosas. Por eso ustedes han visto que los hijos empiezan a hacer las mismas cosas que hacía el papá, las mismas cosas que hacía la mamá. La hija se comporta exactamente como se comporta la mamá. Y hay familias que han pasado 100 años y hay una sopa que esa sopa es riquísima, pero se va pasando de generación en generación. Mi mamá hacía la fanesca con un toque especial. Y mi hermana siguió la tradición. Ella ya murió, pero mi hermana continúa. Ya se murió mi hermana, la hija de ella sigue con esa tradición. Y siguen así, ¿sí o no? Eso es bueno, pero hay otras que son malas. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo, en una casa donde el papá toma, ¿qué pasa? Los hijos igual empiezan a seguir lo mismo. Si el papá es gritón, insulta, habla malas palabras, a los hijos les ordena con tal y cual, veas esto, así. ¿Qué aprenden los hijos? Empiezan a seguir exactamente el mismo comportamiento de su papá. Ese es un comportamiento que aquí en la palabra de Dios nos habla de ser borregos, de ser ovejas, el complejo se llaman así. Pero bueno, Dios no habla de eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué más tiene? Estamos estudiando las características de la oveja, ¿sí? La oveja es lo que decía, dócil, frágil y complicada. Dócil, frágil y complicada. Una representación exacta de lo que es el ser humano. Por eso es que Dios nos comparó con las ovejitas, porque nosotros ante Dios somos así como las ovejitas. Frágiles, dóciles y complicados. Hombres y mujeres. Aquí no es que yo, porque soy la mujer, soy perfecta. No, no. Todos y todas somos dóciles, frágiles y complicados. ¿Sí o no? El hombre desde que nace es frágil. ¿Sí o no? ¿Necesita o no necesita ayuda? Necesita ayuda. El hombre desde que nace empieza a necesitar ayuda. ¿Quién ayuda? La mamá, después la abuelita, los hermanos. Algunos tienen plata, contratan empleados, pero siempre necesitan de alguien. Mientras va creciendo, ¿de quién necesita? Sí. Nadie le manda a un niño chiquito así, vaya a hacer compras en el mercado. No, tiene que cuidarle todavía. No puede. Es frágil. Ya jóvenes, las chicas, por ejemplo, ¿por qué son frágiles? Porque se dejan engañar. Se dejan engañar por ahí con cualquier cosa. De cuidado. Uno, ¿cuánto manda recomendado? Tendrás cuidado, por favor. No, no y no así. Entonces, mire cómo son. Dóciles, frágiles y complicados. ¿Y en qué sentido que somos frágiles también? Porque los hombres, por ejemplo, cuando ya crecimos, cuando ya nos hacemos viejos, ¿ustedes creen que los hombres no lloramos? Claro que lloramos. Había una novela que decía, ¿cómo se llamaba esa de? No, los ricos, los pobres, los ricos eran, no, los ricos también lloran. Entonces yo diría, los hombres también lloran. Pero nos enseñaron a que los hombres no deben llorar. Sí, y tenemos que aguantar nosotros así. Claro que sí. Y a veces nos creemos hombresazos, machazos y mujeres también que sí. Pero somos frágiles. Igual que una ovejita. Igual que una ovejita, exactamente igual. Por eso es que igual que la ovejita necesita a su pastor, nosotros también necesitamos nuestro pastor.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros necesitamos un pastor. Y ese pastor no soy yo ni representante. El pastor está arriba. Salmo 23. ¿Sí? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él es el pastor que necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe nuestra vida. Amén. ¿Por qué el hombre es ciego igual a las ovejitas? Cuando digo el hombre, me refiero al ser humano. No solo al varón, sino a todo el ser humano, hombres y mujeres. ¿Por qué es ciego? Porque anda perdido. No tiene rebaño. Y a veces, cuando no tiene rebaño, ¿qué pasa con la ovejita que sale del rebaño? ¿Quién cree que está listito para comer ahí? El lobo. El plato favorito del lobo, ¿cuál es? Borrego asado. Ese plato favorito del lobo es borrego asado. Y ellos están pendientes ahí. ¿Sí? Y ahora, hablando espiritualmente, si nosotros somos unas ovejitas, afuera están los lobos. ¿Cuántos quieren dejarse devorar de un lobo? Espiritualmente debemos estar siempre, mantenernos unidos en ese rebaño con la guía de nuestro pastor, porque si no, nos convertimos en un borrego asado. Amén. A veces salimos y buscamos malos amigos, malas vecindades, malos compañeros, inclusive familiares, como les dije delante, donde aprendemos malos hábitos, malas cosas. Eso debemos separarnos y andar juntos. Entonces, así como la oveja no puede vivir sola, así también el hombre no puede vivir sin su pastor, que es Jesús. Nosotros no podemos vivir sin nuestro pastor. Él será siempre el que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque desde que nacimos frágiles, ciegos, complicados y complicadas. Aquí vemos que se repiten el buen pastor, ¿sí o no? Vamos a ver qué dice aquí. En el 10 dice, en el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Miren cómo Dios mismo a través de Jesús, porque Jesús también es Dios, como Él se interpreta a sí mismo, ¿sí? Él da su vida por sus ovejas que somos nosotros. Y aquí se repite 3 veces, si es que no queda claro a alguien, si a alguien no le queda claro, aquí repite 3 veces, dice, ¿sí? En el 14 dice, yo soy el buen pastor y aquí le aumentó una palabra más. Y conozco, dice. Y conozco, ¿sí o no? Sí o no que el pastor les conoce. Yo pues digo, yo no he sido pastor nunca de ovejas, pero sé que los pastores les conocen a sus ovejas. Y las ovejas le conocen la voz de su pastor. Porque ya hicieron un experimento. Hicieron un experimento de eso para ver si es cierto. Les pusieron a ovejas de diferentes pastores, les pusieron en una explanada. Ahí les regaron a toditas las ovejas de ahí. Y luego hicieron el experimento. Cada pastor iba a decir, el uno silbaba. Y las ovejitas que eran de él, toditas se apegaron. Y otro pastor les llamaba y ellos ya le conocían la voz y se iban para allá. Y todas fueron al lado de su pastor. Eso hicieron un experimento. Escuchan la voz. Y el pastor les conoce, dice que les conoce a cada uno. Y nuestro mayor pastor, que es Dios, Él nos conoce a cada uno. Amada iglesia, ustedes deben saber que Dios nos conoce a cada uno. Antes de nacer, Él ya nos conoce. Antes de nacer en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce. Él ya nos tiene un propósito en nuestra vida ahí. Dice que Él conoce hasta
la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo es tan grandioso Dios? ¿Sí? ¿Cómo será tan grandioso, sí? En la Biblia nos hablan de algunos pastores que hubo ahí. Por ejemplo, Abraham era pastor, ¿no es cierto? ¿Quién más era pastor? David también era pastor. ¿Quién más? Moisés también era pastor. ¿Quién más? José también era pastor. Bueno, ya había muchos pastores ahí. Dios utilizó ese tipo de personas precisamente para dar esa imagen de que Dios mismo es nuestro pastor. Entonces, por eso el tema de hoy día era que yo soy el buen pastor, que es una gran diferencia con solamente un pastor. Y aquí nos habla del pastor, dice que cuando vienen los lobos, él primero sale corriendo. Ese es un pastor, pero un buen pastor no. Un buen pastor pelea por sus ovejas. Y si es capaz de dar la vida, lo da la vida. ¿Se acuerdan de David? Él peleaba o no peleaba con los leones. Y les ganaba, les destrozaba. Nunca les dio oportunidad de perder una sola. David era un pastor. De ahí descendió Jesús, la descendencia de Jesús. Jesús, ¿sí? Entonces dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y esa es la parte más preciosa, diría yo, de este pasaje que diga, les conozco. Yo, por ejemplo, yo como pastor de aquí, de esta iglesia, yo casi no conozco los nombres, por ejemplo. Janet, Cristian, Martita, Don Juvenal, y por ahí mi hermana Janet, Rosita, Manalito, mi pastor José Luis, Lucía, no sé más, mi hermana Esperanza. El resto, si es que me avisaron, tal vez no me acuerdo. Pero ¿cómo será Dios que conoce millones de personas que Él sabe su nombre? Él sabe su nombre, su apellido, su apodo, sabe de lo que sufre, sabe lo que adolece. ¿Sí? Dios dice hoy, no importa lo que tengas que hacer, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, eso es lo que dice. Yo conozco mis ovejas y nos conoce. Ahora, también es cierto que hay diferentes ovejas, ¿sí o no? Hay ovejas flaquitas, gorditas, la oveja negra, ¿sí o no? Hay una oveja negra también. Eso le dejamos para la próxima semana, ¿sí? ¿Qué les parece? Si hablamos de las diferentes ovejas, le dejamos para la próxima semana, para continuar con eso, ¿sí? Pero solo quiero decirles que intentemos pensar que Dios nos conoce a cada uno. Y Él conoce las lágrimas de cada uno que ha llorado. Yo le conocí a una señora recién que tiene 5 hijos y tiene apenas 34 años, algo así tiene. Y esa señora, ¿cómo le maltrata a su marido? Y yo digo, ella debe llorar, haber llorado toda la vida, pero Dios conoce sus lágrimas. Y no solo de ella, sino de cada uno de nosotros que estamos pasando momentos difíciles. Y es precioso saber que Él nos conoce. Y es el único que nosotros podemos confiar y decir y conversar y decirle. Él conoce la violencia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro país. Dios conoce tus luchas diarias. Él conoce nuestras enfermedades, de lo que padecemos. Que nos duele la cintura, nos duele eso, nos duele esto, que sufrimos de estrés, la enfermedad del siglo, que sufrimos de depresión,
¿Qué más enfermedades hay actualizadas? Un montón de enfermedades. Dios conoce nuestras luchas diarias. Dios conoce lo más íntimo de cada uno. Mire, yo le pregunto si nosotros pudiéramos ver el pensamiento de cada uno. Estoy seguro que amaríamos a tal persona. Si yo leyera el pensamiento de mi esposa, le amaría sabiendo lo que está pensando o lo que yo pienso. Tal vez no, pero Dios sí conoce nuestros pensamientos. ¿Y saben qué es lo más grandioso? Que aún así, Él nos ama. Aún así, Él nos ama. Con todos estos pecados que tenemos, con todas las fallas, con todas las cosas malas, las intenciones, los pensamientos que tenemos, aún así Él nos ama. Y eso es lo más lindo, lo más precioso. Vamos a leer un poquito del Salmo 23, porque aquí nos habla de cómo Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué precioso, ¿sí? Cómo Dios nuestro pastor nos llevará allá, hasta aguas mansas. Cómo nos cuida Él como un padre, como un verdadero pastor, a sus ovejitas nos cuida. Pero ¿por qué muchos dicen, Dios no me ama a mí? Dios no me ama, dice, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Por qué nació tal persona así? ¿Por qué no me quieren en mi familia? ¿Por qué soy desechado? ¿Por qué otros tienen un buen trabajo y yo no tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto así? A veces pensamos eso. Porque el camino para llegar al cielo es difícil, es angosto, es duro. Cuando Jesús dijo, ¿quieren seguirme? Coja su cruz. Y eso significa, no es que va a ir cantando y bailando, no, sufrimiento. Sufrimiento es duro. ¿Quise el infierno? Entonces coge el otro camino. Ancho y fácil, espacioso y fácil. Dice, yo no puedo cambiar, pero hoy les digo, el amor de Dios no es como el amor de una madre. ¿Sí? El amor de una madre se parece al amor de Dios porque puede dar la vida, pero nunca se comparará con el de Dios porque generalmente la mamá le ama a su hijo, pero le pone ciertas condiciones. Sacas buenas notas, su premio. Te portas bien, tenga su premio. Y siempre le estamos poniendo condiciones a nuestros hijos. Disciplina. Dios no hace eso. Dios nos ama aún a pesar de cometer muchos pecados todos los días. Él está abierto. Él está perdonándonos siempre que nosotros se lo pidamos. Y por eso, el arrepentimiento, eso es lo que busca la iglesia. Una iglesia que busca el arrepentimiento diario. El arrepentimiento no es puro bla bla, es una transformación de nuestra vida. Si yo digo, Señor, perdóname porque mentí, pero la otra semana vuelvo a mentir, ¿de qué sirve? Si yo digo, no quiero volver a mentir, entonces tengo que hacer lo que le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Ser otra persona. Yo fui un fumador,
pues ahora ya no. Fui un tomador, ahora ya no. Fui un mentiroso, ya no. Fui un criticón, fui un violento, un gritón, un maltratador, pues ya no. Esa es la transformación, ese es el nuevo nacimiento. Me convertí en otra persona. Ese es lo que sí. Entonces, estamos en el Salmo 23, dice, no, en el 4, dice, vamos a saltarnos al 4, dice, 24, dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa andar en valle de sombras de muerte? El sufrimiento. El sufrimiento, el tener problemas en la casa, tener problemas, estar con deudas impagables, no tener para el arriendo, no tener para pagar la luz, a veces muchas cosas, dice así, pero dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en el 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Amada iglesia, aquí Dios nos dice, no solamente los domingos van a estar conmigo, no, aquí dice todos los días dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, es decir, por la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a mi Señor. Pero no nos quedamos ahí, porque le digo, la próxima semana vamos a ver el tipo de ovejas, porque aquí estamos hablando de una oveja en general, pero hay diferentes tipos de ovejas, así que esto continuará, ¿sí? Vamos a la hojita. La hojita, 5 minutos para la hojita, ¿sí? Las respuestas que salgan de ustedes, no de mí. Dice, en la lectura de Juan 10, versículo 11 dice, y la pregunta que hace ahí dice, ¿qué dos cosas afirma Jesús de sí mismo? ¿Qué dice de sí mismo Jesús? ¿Sí? Ya, yo soy el pastor y la otra era don Juven. ¿Pueden anotar, por favor? ¿Ya tenemos? Vamos a la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre pastor y buen pastor? Ya, bien. El buen pastor es el que da su vida. Y el pastor cuida. Ok, anoten. La última pregunta. ¿A quién llama Jesús sus ovejas? A nosotros. ¿Por qué razón? No, la respuesta en el versículo 16. Versículo 16. ¿Qué dice ahí?
¿Ah? Vamos a leer el versículo. Lee, Jonathan. 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Cuáles son las ovejas? Las que oyen su voz. O las que oímos la voz de Dios. Son sus ovejas. La respuesta. Y que la próxima semana continuamos con las ovejas. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo, ¿sí? Amén. Tenemos los ojitos. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Papito Dios, porque tú nos has hecho entender cuán buen pastor eres y cómo amas a tus ovejas, que somos nosotros, que aún siendo pecadores, tu misericordia nos das de tu corazón. Gracias te damos, Señor, por dar la vida por nosotros, Señor. Te pedimos que cuides de todos los que, a pesar de no ser de este redil, están afuera y que necesitan de tu cuidado. Gracias te damos, Señor, por todos cada uno de ellos. Te pedimos que nos lleves también a nuestras casas, nos cuides, nos guardes. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Fuertes esos aplausos para Jesús. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios, las esperamos, Padre bueno, Padre Santo, porque reconocemos que somos de tu rebaño, Padre bueno. Señor, que nosotros y a los que y también te damos gracias por una semana de bendiciones, Señor, por el trabajito, por el que nos trabaja, por la salud, Padre Santo. Y te pedimos por algún hermano que se encuentra en necesidades, Padre, entonces tú proveyendo en su hogar, Padre Santo, sanando, Padre bendito. Y ponemos toda esta congregación, los hermanos, Padre Santo, cada uno de ellos, familias, Padre Santo, nosotros, multiplicando a Señor, agradecemos a Dios bueno, y nos quedamos el resto del día, Padre Santo, y el resto de la semana, los últimos días, Padre bueno, gracias y por su nombre, Cristo, amén. Tenemos anuncios. Mi hermanita Janet, tenemos anuncios. Tenemos anuncios. ¿Sí? Anuncios tenemos. Tenemos anuncios. Bueno, mis amados hermanos,
Les recordamos los días miércoles y de jueves nos reunimos el grupo de la banca para estudiar la palabra del Señor y para repasar. Están cordialmente invitados a quienes acompañarnos. Los días viernes a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde tenemos un estudio lleno de amor, de entusiasmo, que nos alimenta mucho. Tenemos también nuestra camiseta de amor para los adolescentes. Ya, también se aproxima, bueno, el pastor va a continuar con la fecha, pero se aproxima para agosto, tenemos a nuestro retiro espiritual, y vayan programándose, vayan buscando permisos, si tienen que pagarlo, pero ese día tenemos toda la iglesia para gozarnos del Señor. Eso, y bueno, Bien, entonces vamos por terminado este culto, agradeciéndoles a cada uno y que esperamos que la palabra de Dios haya llegado a vuestros corazones, salgamos de aquí transformados nuestra vida. La oración sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, del 24 al 26, alzando nuestras manitos, dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su